486, el número 486 del compendio del Catecismo. Con este concluimos la explicación del quinto mandamiento y pregunta: ¿qué es necesario hacer para evitar la guerra? Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra, teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma provoca. En particular, es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias, sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones étnicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto se haga por eliminar estos u otros desórdenes, ayudará a construir la paz y a evitar la guerra. Hay que hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra. Lo último es la guerra. Os voy a decir que yo también he sido hijo de unos padres que vivieron en su juventud, en su infancia, vivieron la Guerra Civil Española y que, bueno, pues desde pequeño les escuché a ellos, ¿no? Como nos transmitieron a los hijos, nos transmitieron una expresión que además era pronunciada de una manera que generaba gran respeto en quien la escuchaba, ¿no? Cuando nos decían: lo último es la guerra, lo último es la guerra, y lo último es la guerra civil, la guerra dentro de una propia nación, lo último. Y obviamente tal expresión escuchada a quien la ha padecido genera mucho respeto. Entonces este punto 486 habla de que, bueno, para que eso sea así, es importante poner unas bases. Entonces, ¿qué hay que evitar para que evitando eso se evite la guerra? Entonces, primero habla de acumulación de armas, el que alguien pues tenga la expectativa de decir: yo voy a ser un Estado pues mucho, o sea, más fuerte militarmente que los demás. Pues eso le va a generar una tentación, porque el que alguien se sienta, ¿no?, con una capacidad militar muy superior a los demás, le va a generar una tentación de recurso a la violencia. Con lo cual también aquí se está subrayando la importancia del respeto de los tratados internacionales sobre la no proliferación de armas. Ese tipo de tratados son muy importantes. Y no solo porque están evitando el despilfarro de miles de millones, ¿no?, miles y miles de millones invertidos en armas en vez de en el verdadero desarrollo de los pueblos, ¿no? No solo por eso, sino además porque ese respeto de los tratados de no proliferación de armas está también permitiendo que nadie esté generando una situación en la que desde ella tenga la tentación de recurrir a una guerra porque se cree él que va a salir con éxito en ella. Este es un primer aspecto. También es importantísimo subrayar la inmoralidad de acceder a determinados tipos de armas, que las convenciones internacionales han prohibido, armas químicas de otro tipo, etc. La carrera armamentista, por lo tanto, está hecha desde unos parámetros en las que si no es moderada, generará la mayor probabilidad de que la guerra sea posible. En segundo lugar, también dice la importancia de luchar contra las injusticias, que las injusticias son las que finalmente, ¿no?, las grandes desigualdades son las que van a generar pues posibles riesgos de conflictos. Luchar contra esas injusticias, ¿no? Si, por ejemplo, pues existe pues un pueblo que tiene la dificultad de acceder al comercio porque no tiene salida al mar o porque no le llegan las materias primas, y entonces, claro, pues estamos en un tipo de situaciones que es mucho mejor darles una solución desde el punto de vista pacífico. Pacífico. Pongo otro ejemplo. Yo recuerdo que cuando éramos unos alumnos del bachillerato, pues nuestro profesor de historia nos decía: ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Y recuerdo perfectamente que él nos dijo:
Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron, en primer lugar, que la Primera Guerra Mundial terminó mal, terminó con una humillación. Si tú humillas al que has vencido, estás poniendo las bases para que haya una revancha, como aconteció. Nos decía aquel profesor, la principal causa de la Segunda Guerra Mundial fue que la Primera Guerra Mundial acabó con una humillación grande, ¿no?, hacia los vencidos, que después derivó en una revancha. Pero fijaros, sin embargo, como hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, gracias a Dios, no ha sido así. Hubo la sabiduría de que Alemania fuese reincorporada, ¿no?, en el desarrollo de Europa, hasta casi haber sido el motor de Europa con el paso de las décadas. Bueno, este es un matiz muy importante, no generar injusticias que después estén buscando, obviamente, pues una especie de revancha. También existe aquí cuidado con las discriminaciones étnicas o religiosas. Es muy frecuente que cuando se producen un tipo de enfrentamientos, de incomprensiones, ¿no?, entre comunidades étnicas, es que estos son así, son de esta manera, o noticias falseadas, caricaturizadas de unos sobre otros, ¿no?, porque estos son de esta manera, los de esta raza son así, los hutus hablan de los tutsis, los tutsis hablan de los hutus. A ver, pues pongo ese ejemplo, pero eso lo tenemos dentro de casa, ¿no? Y se están generando leyendas de unos sobre los otros, y las mismas leyendas que generan esto son los otros los que las cuentan. Por ejemplo, pues en el contexto de la Guerra Civil Española se difundió pues que en todos los monasterios y en todas las iglesias los sacerdotes y los religiosos guardaban armas, y que las iglesias eran lugares en los que los sacerdotes guardaban armas. Claro, luego cuando estaban siendo asaltadas nunca se encontró ningún tipo de arma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que en esos enfrentamientos étnico-religiosos es tan frecuente caricaturizar, calumniar, inventar cosas inexistentes, que en un ámbito de prebélico uno llega a creerse cosas que es increíble, ¿no?, que en el sentido común, en otro contexto, nunca se las hubiese llegado a creer, ¿no? En el fondo, desde el punto de vista moral, contra lo que hay que luchar es contra el odio y el deseo de venganza. ¿Y de dónde nace el odio y el deseo de venganza? Porque eso sí, claro, cuando se ha llegado a generar odio y deseo de venganza, ha habido por debajo otro tipo de razones, ¿no? Y las envidias, las desconfianzas, las faltas de comunicación pueden estar generando ese odio y venganza del cual después finalmente se desarrollará la violencia, ¿no? Por eso estamos llamados, y así concluye la explicación del quinto mandamiento, no solo a no matar, que así dice el mandamiento, no matarás, sino a ser hacedores, a ser agentes activos de la paz.